Hola compañeros y profesor, mi nombre es Jesús Victoria y mi trabajo de investigación es sobre las lenguas construidas o llamadas CONLAG. Para mi trabajo de investigación se hace un análisis exhaustivo de lo que podría ser la construcción y creación de lenguas y su aplicación en la vida cotidiana. Y para mi revisión de parcial para este video he decidido tomar dos tesis muy importantes que pueden ser de bastante influencia para mi investigación. Las dos tesis que yo he tomado son, bueno, en primera instancia he elegido como primera tesis la tesis de diseño de material para el aprendizaje del kanji japonés a partir de un enfoque basado en tareas. Esta tesis fue hecha por Andrea Paola Casas Cárdenas como trabajo de grado para optar al título de licenciatura en lenguas modernas en la Universidad de La Javeriana. Inicia con un resumen en el cual explica cómo va a realizar todo el proceso de investigación y el por qué lleva a hacer este tipo de trabajo. En él explica que debido a los inconvenientes que puede llegar a tener la gente para aprender la escritura del kanji japonés, cómo se puede implementar un trabajo a partir de material para trabajo autónomo pueda dar resultados y cómo se podría dar este trabajo autónomo o trabajo pues de tarea. En este resumen abarca una pequeña parte del marco conceptual, ya que junto con el abstract maneja las palabras clave y también maneja un esbozo rápido de los conceptos que se van a manejar durante el proceso de investigación. Pasamos a tener a la tabla de contenidos, eh, que está dividido tanto en la introducción, el planeamiento del problema, la justificación, la, el marco teórico y luego pasamos a lo que es el marco metodológico junto con las conclusiones y la bibliografía. Una lista de gráficas, lista de anexos y de nuevo con la introducción. En el planteamiento del problema se realiza lo que es el trabajo de la pregunta de investigación y también se da a entender el objetivo general y los objetivos específicos, junto con los hechos problemáticos o qué es lo que se da para poder llegar a tener esa pregunta de investigación. En él explica cómo se hizo un análisis del contenido de los cursos de japonés de nivel 1, 2 y 3 de esta universidad y también se compaginan junto con la información de las universidades del exterior, en este caso de Japón, para el aprendizaje de la lengua japonesa como segundo idioma. La pregunta de investigación es, ¿qué características debería contemplar un material didáctico que ayude al aprendizaje comunicativo de los kanji para los estudiantes del curso básico de japonés? El objetivo general es diseñar un material complementario que facilite el aprendizaje comunicativo de los kanjis mediante un enfoque basado en tareas para los estudiantes de un curso básico de japonés. Los objetivos específicos, identificar los principales problemas y necesidades que enfrentan los estudiantes cuando aprenden la lengua japonesa. Seleccionar los respectivos kanji que van a ser estudiados dentro de la unidad didáctica. Diseñar el sílabo que va a estructurar la unidad didáctica y desarrollar actividades que fomenten el aprendizaje del kanji mediante el enfoque basado en tareas. Y vamos con la justificación. En la justificación arrancamos nuestro marco referencial. La justificación es importante en este caso porque es los antecedentes, en este caso son los antecedentes de la problemática
o qué es lo que se lleva a dar que pueda ocurrir esta problemática para tratar de darle solución a base de nuestra pregunta de investigación. Aquí se explica en esta justificación que debido a la poca facilidad del aprendizaje de los kanjis, por ser bastante complejos en sus características, recordamos que kanji es una sílaba, es una sílaba, no, perdón, una palabra, es una palabra compuesta de una imagen a partir de caracteres. Entonces, este carácter o esta agrupación de caracteres es complicado de recordarlo o memorizarlo por el hecho de que son muy ajenos a nuestra lengua. Y al representar una palabra, debemos de tener presente que dependiendo del uso y el contexto puede significar otras palabras también. Por ello es muy difícil de aprender. Luego vemos lo que es la importancia a nivel institucional, a nivel pedagógico y a nivel metodológico. Esto es muy importante porque en el marco de referencias eh, también está lo que es la parte de la aplicación como tal a esta pregunta y si puede ser válida para la investigación. Y esta aquí la importancia denota que sí es muy importante y aportaría bastante a la investigación científica. Aquí arranca el marco teórico, ya dentro del marco referencial, que es pues ya la teoría que sustenta la base de esta investigación y cómo se va a plantear. Entonces aquí comenta que debido a que el método que se ha utilizado para la enseñanza de japonés como segunda lengua consiste en un método tradicional de enseñanza, el cual centra su atención en la parte formal de la lengua, la enseñanza de esta lengua ha sido poco explotada en un sentido comunicativo. Este apartado presenta dos grandes partes, la descripción de la lengua japonesa y el enfoque comunicativo. Y a partir de aquí ya empieza a explicar cómo se va a dividir la lengua en estos dos enfoques. Pasamos con la primera gráfica que se explica el marco teórico, lo cual está bastante bien, agregar la gráfica del marco, la cual divide pues la lengua japonesa y el enfoque comunicativo, se divide en esas dos partes. La lengua japonesa como componentes de la lengua, el aprendizaje del japonés como la lengua 2 y el sistema de proficiencia de la lengua japonesa. Y de ahí parte al kanji, que es la parte que se enfoca a este trabajo. Y el enfoque comunicativo, la concepción de la naturaleza de la lengua, enseñanza japonesa en un enfoque comunicativo, la escritura de la lengua japonesa y el enfoque basado en tareas, o el cómo se va a plantear el trabajo de apoyo para poder aprender este tipo de caracteres. Arranca con una breve descripción de la lengua japonesa y esto sería también parte ya en este caso del marco histórico-geográfico. Lo cual está bien, aunque no se detalla que sea el marco histórico geográfico, puesto que al ser una descripción de la lengua japonesa a través de su historia, hace parte de este marco. Luego empieza a hablar de los componentes de la lengua. Aquí, pues ya es netamente marco teórico, habla de cómo se manejan las consonantes y las vocales, al igual que la lengua japonesa se trabaja es por silabarios. Habla de la estructura, sujeto, objeto, verbo, contadores y las partículas, propio de la lengua japonesa. Esto es muy bueno por la parte de investigación que ha hecho. Aquí igual se muestra más partes del marco teórico de la sustentación en base al conocimiento de la lengua por parte del hiragana y el katakana, que son los silabarios básicos, y que ahí nace lo que sería la rama del kanji, que es más compleja. Aquí ya empieza a tomar pues lo que había mencionado, el kanji, cómo se explica el kanji y cómo es su función en la lengua japonesa. Cómo se dibuja, o bueno, cómo se escribe en este caso,
orden de trazos y agrupaciones de caracteres para poder hacer bien el proceso del kanji. Abarcamos ya luego la parte del aprendizaje del japonés como lengua 2 o como segunda lengua. Explica pues la problemática que puede llegar a tener este tipo de aprendizaje como teoría o como sustentación y los procesos que deben hacer las personas para poder memorizarlos o trabajarlos. Habla sobre los niveles de competencia de japonés, nivel 5, nivel 4, nivel 3, nivel 2 y nivel 1, que es el mayor nivel y el más avanzado. Su escala y pasa al enfoque comunicativo. Este trabajo de investigación es importante para poder desarrollar el mío, ya que en las lenguas con lag también se manejan en muchas ocasiones una escritura o un trabajo de silabario propio, en el cual para la enseñanza de un conlag se podría manejar este tipo de situaciones para enseñar los silabarios y las lenguas a través de un material de apoyo con una base científica sólida. Pasamos al enfoque basado en tareas, que es lo que quiere llegar esta tesis. Cómo se va a desarrollar el material. Y arrancamos con el marco metodológico. Aquí se estudia la metodología seguida de esta investigación. En primer lugar, se hace mención al tipo de investigación siguiendo la paradigma de Slayer and Shohami en 1990. Entonces, empieza con los tipos de investigación que se pueden hacer. En este caso es una investigación cualitativa que parte a una investigación teórica, tanto aplicada como práctica. Y llega a la ruta metodológica de Joly and Bolitud del 2011. Identificación de las necesidades, exploración de las necesidades, realización contextual, realización pedagógica, producción física, evaluación del material. Es importante poder demostrar o explicar en este tipo de tesis cuál es el tipo de metodología que se va a utilizar y también qué tipo de investigación se está realizando para poder llevar a cabo este proceso. Antes habla de los tipos de investigación y la metodología para el diseño del material. La ruta metodológica para diseñar el material propuesto por Jolie Boltot y en Tomlinson 2011, página 113. La identificación de necesidades y la exploración de las necesidades. Y cómo se hace la realización contextual del material. Aquí explica un poco del material y empieza a dar un ejemplo de cómo serían las lecciones en el material. Lección, tema, tarea final, componentes funcionales, componentes lingüísticos, gramática, léxico, kanji. Y las unidades. ¿Cómo abarcaría las unidades? Me parece un trabajo muy bien diseñado con respecto a la parte explicativa y metodológica, pero en este caso hay algunos problemas que hay que abordar. En este caso, aunque se aborda un marco histórico, este marco histórico queda muy a la ligera, por así decirlo. Falta como detallar más este tipo de antecedentes que se dan en la parte del lenguaje tradicional para poderlo aplicar. Quizás haciendo eso pueda mejorar un poco el desarrollo de este trabajo de investigación en base al estudio de la lengua tradicional, que aunque se menciona, no se abarca muy bien. También en el marco demográfico, que hubiese sido bueno tener un marco demográfico,
explicar la facilidad que se puede dar también dependiendo de los idiomas a los que se va a enseñar. Y bien, también por otro lado, hubiese sido mejor haber separado lo que es la justificación del marco de antecedentes, que porque se manejan las dos juntas, pero al manejarse por separado, podría darse en el antecedente todo lo que es el resumen de los resultados que fueron encontrados por investigadores sobre temas semejantes al tema general, y también daría la justificación del por qué en base a estos resultados antes investigados se pudo llegar a dar este tipo de planteamiento del problema para su justificación. Creo que eso también es lo otro más importante que involucra este trabajo de investigación, que a mi parecer yo cambiaría o corregiría. Ahora bien, pasamos a nuestra segunda tesis, que también es fundamental para el desarrollo de nuestra investigación. En este caso es la gramática universal para la adquisición de un segundo lenguaje o de una segunda lengua. Esta tesis fue hecha por el estudiante Héctor Javier Valencia Salamanca para la profesora Nadia González Romero de la Universidad Javeriana. Arranca con unos agradecimientos. El abstract, que es el resumen junto con las palabras claves y parte de lo que es el marco conceptual. El index o lo que es la tabla de contenidos. En ella vemos cómo se va a dividir pues tanto la parte de la introducción como los objetivos, el objetivo general, el objetivo específico, una serie de preguntas, hipótesis y predicciones, y luego empieza con el marco teórico. Entonces inicia con la introducción. En la introducción primero pues se plantea varias cosas, varias preguntas, que es entre ellas cómo funciona una lengua, eh, cómo está pensado un lenguaje para que se relacione con otro lenguaje y cómo puedes crear esta relación, la mejora de la enseñanza de un segundo lenguaje. Esto es muy importante para mi investigación de la CONLAC, porque al hablar de la gramática universal y de la enseñanza de la segunda lengua también, se puede aplicar estos conocimientos de gramática universal para la construcción de nuevas lenguas en base a esta gramática universal. Por ello es que es muy importante poder dominar este tema y poderlo estudiar. Arrancamos con el objetivo específico, el objetivo general, que es poder investigar cómo es que funcionan los estados pues, de de la lengua para la enseñanza y la adquisición de una nueva lengua en base al conocimiento de, de este campo, de la gramática universal, y cómo esto puede ser de ayuda para los profesores y los estudiantes que están interesados en este campo. Como objetivos específicos está pues contribuir al entendimiento de Noam Chomsky, las teorías de Noam Chomsky, con respecto a la gramática universal, las reglas generales y lo que es la adquisición de la lengua uno o la lengua materna. Contribuir al entendimiento de cómo se puede generar este tipo de adquisición de la segunda lengua en base a estas teorías.
Estudio de las investigaciones que toman en cuenta la lengua o ejemplos de la lengua, como por ejemplo lo que es el español o el portugués, em, para poder identificar pues, las personas que estudian estos idiomas, para poder arreglar estos parámetros y poder transferirlos a la lengua uno, lengua 2. Todo esto en base a la gramática universal para la lengua 2. Estudia la literatura concerniente a las diferencias entre la lengua 1 y la lengua 2. Luego adquiere pues estos tipos de preguntas, hipótesis y predicciones. Por lo que podemos ver, esta, este tipo de investigación es una investigación completamente descriptiva, ya que se usa para esclarecer una verdad o corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. Y en este caso es pues comprobar la hipótesis de Noam Chomsky en base a la gramática universal para la adquisición de la segunda lengua con este tipo de enseñanzas de gramática. Em, Esto ya es pues en base a una aplicación teórica pura, ya que en el capítulo 2, como pueden ver aquí en la descripción, en el capítulo 2, arranca a hablar ya del marco conceptual dentro del marco referencial. En este marco teórico, este marco teórico dentro del marco referencial. Este marco teórico abarca pues ya lo que es el manejo de la segunda lengua como parte de la adquisición o creación de la lengua en base a la gramática universal. También comenta pues lo que es parte de la adquisición de la lengua, todo en base a la teoría ya planteada por Noam Chomsky o también de Skinner. ¿Cómo se puede manejar esta lengua? ¿Qué tipo de procedimientos se pueden utilizar para la enseñanza de la gramática universal? Eh, Creo que no hablo solamente por mí, sino por todos mis compañeros, que a lo largo de nuestros estudios en esta hermosa carrera de lenguas modernas, hemos tenido varios inconvenientes al manejar la gramática universal. También junto con la fonética, la fonética universal, que nos la han podido enseñar tanto en lengua materna nivel 2, lengua materna 2, en la parte de la fonética y lo que es la gramática universal en la parte de semántica, aquí en semestres anteriores. Entonces, por ello, esto es muy bueno verlo, analizarlo y estudiarlo. Pero, con respecto a esta tesis, esta solamente busca esclarecer más y terminar de salir o también plantear nuevas, bueno, salir de dudas y plantear también nuevas dudas e hipótesis para las personas que están adentrándose en este tipo de investigación o desarrollo investigativo para esclarecer ideas. La adquisición de la lengua materna pues ayuda mucho con este tipo de cosas. El cómo la adquisición de esta lengua materna permite también con estos conocimientos previos a través del aprendizaje innato del ser humano, también aplicarlo al aprendizaje de otras lenguas. Esta tesis, como pueden observar, está planteada totalmente en base al marco teórico. No cuenta como tal con un marco legal, no cuenta tampoco como tal con un marco eh, de antecedentes claros.
todo está mezclado. O sea, tenemos en este marco teórico, tenemos tanto la parte demográfica por la parte de personas que toma, o sea, para los procesos de investigación, pero también toma parte de lo que es la historia de los anteriores investigadores que han dado uso a esta investigación, como por ejemplo el caso de Noam Chomsky, pero todo está en base al marco teórico. No hay una separación clara de este tipo de trabajos de investigación, lo cual hace que sea un poco difícil poder esclarecer bien cuál es cada parte o cada marco dentro del marco teórico. O sea, todo está en base al marco teórico. No, no hay no hay una forma clara de ver cada marco por separado. Habla pues ya en el capítulo 3 de la adquisición de la L2 con la gramática universal, cómo se adquiere esta lengua, cómo se puede utilizar. ¿Cuál es el dominio que se debe tener para la adquisición de una segunda lengua? Todo esto es en base de estudios. Pero igual, tampoco no cuenta con un marco geográfico o un marco, pues, como tal, demográfico. Mm, utiliza, pues, el método científico para explicarlo. Aquí habla de la metodología, pero no abarca como tal el marco metodológico, aunque sí habla de una metodología para poder aprender estos idiomas y esta gramática universal. El marco legal sí podría estar presente con base a las leyes o reglamentos planteados en la investigación de Chomsky, de Noam Chomsky, pero no se muestra un esclarecimiento del tema con un marco legal en base a la investigación propia como tal. Solo está basado, pero aún así es un trabajo muy completo. Está muy bien desarrollado y maneja un análisis completo del tema, del manejo de tema, y una ardua investigación. Pero quizás es la forma de la estructura la que digo que podría plantear una mejor forma de hacer la investigación. Quizás si se hubiese hecho mm, con un planteamiento un poco diferente, quizás como una investigación de quizás de otro tipo, como por ejemplo lo que sería la investigación explicativa para poder dar explicación pues ya a lo que es pues la parte de Noam Chomsky. O quizás si se ha hecho es una investigación histórica en base a todo lo que se ha realizado en base a las investigaciones de la gramática universal de Noam Chomsky. eh, Quizás también se podría hacer un excelente tema o desarrollo de investigación igual que este. Y podría partir a hacer algo complementario, complementario y de buen sustento tanto investigativo como académico.
Entonces, teniendo ambas partes, tanto la parte de la tesis del manejo de la escritura y de kanji, junto con la parte de la gramática universal, junto con la adquisición de lenguas o de aprendizaje de lenguas, esto podrá enriquecer mi tesis de la adquisición de la CONLAG o de las lenguas construidas o cómo se podrían construir las lenguas para poder ser aprovechadas en este trabajo de investigación. Son buenos puntos de referencia para partir y confío en que se pueda hacer un buen trabajo de investigación. Eh, Muchas gracias por su atención a este video y hasta luego.